Hoy exploraremos 8 tipos de personas a las que la Biblia nos advierte que no debemos ayudar. Conocer estas advertencias nos permitirá ser sabios en nuestras acciones y proteger nuestro corazón de influencias destructivas. ¿Estás listo para descubrir lo que Dios dice sobre este tema? La generosidad es una virtud apreciada en la Biblia, un reflejo del amor de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, no todas las personas que piden ayuda la merecen. A lo largo de las Escrituras, Dios nos advierte sobre aquellos que buscan aprovecharse de la bondad ajena, personas que no buscan redención, sino manipular para su propio beneficio. No se trata de endurecer el corazón, sino de entender que la verdadera misericordia se ejerce con sabiduría. Jesús mismo, aunque era amoroso y compasivo, no se dejaba engañar por quienes tenían intenciones ocultas. En Mateo 7:6 encontramos una advertencia clara: no den lo sagrado a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y volviéndose los despedacen. Este versículo no es una invitación al desprecio, sino un llamado al discernimiento. No todas las personas están listas para recibir la ayuda que ofrecemos. Algunas, de hecho, la convertirán en un arma contra nosotros. Pero, ¿cómo saber cuándo estamos ayudando a alguien genuino y cuándo estamos cayendo en una trampa de manipulación? La respuesta está en la palabra de Dios. En el relato de Sansón y Dalila, vemos un claro ejemplo de manipulación disfrazada de amor. Dalila no estaba interesada en el bienestar de Sansón. Su único propósito era explotarlo para obtener una ganancia. Jueces 16:15 nos muestra cómo Dalila jugaba con sus emociones. ¿Cómo puedes decirme te amo si tu corazón no está conmigo? La insistencia y el chantaje emocional de Dalila no provenían de un lugar de amor, sino de una estrategia para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. ¿Cuántas veces hemos sido presionados por palabras similares? Si realmente fueras una buena persona, me ayudarías. Si de verdad fueras cristiano, harías esto por mí. Pero la enseñanza de esta historia es clara. Cuando alguien busca manipularnos en nombre del amor, debemos tener cuidado. La manipulación no siempre es evidente. A veces, viene disfrazada de una necesidad genuina. En Hechos 5, Ananías y Zafira intentaron engañar a la comunidad de creyentes con una apariencia de generosidad, ocultando sus verdaderas intenciones. Querían recibir honra sin pagar el precio de la honestidad. Pedro les confrontó, diciendo en Hechos 5:3, Ananías, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Aquí aprendemos que no toda petición de ayuda es sincera. Algunas tienen agendas ocultas. Hay quienes se presentan como necesitados, pero su verdadera intención es esclavizar a los demás en una red de culpa y obligación. Estas personas detectan corazones compasivos y los manipulan para sus propios fines. El enemigo conoce nuestras debilidades y puede usarlas en nuestra contra. Es por eso que Jesús, aunque ayudaba a los necesitados, nunca permitía que su compasión lo volviera ingenuo. En Juan 6:26, después de alimentar a la multitud con los panes y los peces, Jesús les dijo: ciertamente les aseguro que me buscan, no porque hayan visto señales, sino porque comieron pan hasta saciarse. Jesús veía sus corazones y sabía que no buscaban la verdad, sino solo los beneficios. En nuestras vidas hemos encontrado personas que solo se acercan en tiempos de crisis, pero desaparecen cuando ya han obtenido lo que querían. Vuelven solo cuando necesitan más. Se presentan como amigos, como familiares en apuros, como compañeros en dificultad, pero en el fondo, su relación con nosotros es puramente transaccional. Dios nos llama a ayudar, pero también nos advierte sobre ser sabios al hacerlo. Proverbios 22:3 nos dice: el prudente ve el peligro y lo evita, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias.
Hay quienes, al recibir ayuda, no muestran gratitud, sino que exigen más. Creen que tienen derecho a nuestros recursos, a nuestro tiempo, a nuestra energía. Y si alguna vez intentamos decir no, nos acusan de ser egoístas o crueles. Pero la Biblia nos muestra que incluso Dios pone límites. En Génesis 3, cuando Adán y Eva desobedecieron, Dios, en su amor, no los permitió quedarse en el Edén. Les impuso consecuencias, no porque no los amara, sino porque el amor verdadero no puede existir sin justicia. Cuando ayudamos sin discernimiento, no estamos haciendo un acto de amor, sino de debilidad. Pablo nos enseña en 2 Corintios 9:7 que cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Esto significa que la ayuda no puede ser forzada ni extorsionada. No podemos dar solo porque alguien nos presiona o nos hace sentir culpables. La ayuda debe venir de un corazón libre y dirigido por Dios. Es difícil decir no a alguien que parece necesitarlo todo. La culpa nos carcome, la sociedad nos dice que siempre debemos ser accesibles y el miedo a ser vistos como malos cristianos nos lleva a ceder. Pero Jesús nos dejó el ejemplo de poner límites. En Lucas 4:16-30, cuando la gente de Nazaret intentó obligarlo a realizar milagros para ellos, Jesús no se dejó manipular. En lugar de complacerlos, les dijo la verdad y en respuesta intentaron echarlo de la ciudad. Si incluso el Hijo de Dios enfrentó el rechazo por no ceder ante la manipulación, ¿por qué creemos que debemos decir sí a todo? En nuestra vida diaria encontraremos muchas versiones de Dalila, de Ananías y Zafira, de la multitud que solo busca a Jesús por pan. Nos pedirán ayuda con palabras dulces, con lágrimas en los ojos, con promesas de que esta será la última vez que nos necesitarán. Pero la Biblia nos dice que debemos ser sabios. Ayudar a los demás no significa permitir que nos usen. El amor verdadero no es permitir el abuso, sino actuar con justicia. En Proverbios 19:19 se nos advierte: el de gran ira llevará la pena, y si lo libras, tendrás que volverlo a hacer. Esto nos muestra que cuando rescatamos a alguien sin que haya un verdadero cambio, lo único que hacemos es perpetuar su problema. Dios nos llama a ayudar, pero también nos da sabiduría para discernir cuándo nuestra ayuda realmente está sanando y cuándo solo está alimentando una conducta destructiva. Cuando nos enfrentemos a una situación en la que alguien pide ayuda, debemos hacer una pausa y orar. Preguntar a Dios si esta es una oportunidad para bendecir o si es una trampa disfrazada de necesidad. Recordemos que la Biblia no nos llama a ser ingenuos, sino a ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. La bondad sin discernimiento no es virtud, es imprudencia. En cada acto de generosidad, debemos recordar que nuestra mayor responsabilidad es ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. No es nuestra tarea salvar a todos, ni resolver los problemas de quienes no quieren cambiar. Nuestra verdadera misión es reflejar la sabiduría y el amor de Dios en cada decisión que tomamos, incluso en saber cuándo decir no. El mundo está lleno de personas que se resisten a la corrección, que desprecian la sabiduría y se aferran obstinadamente a sus caminos erróneos. La Biblia nos advierte que insistir en ayudar a alguien que rechaza la verdad no solo es inútil, sino que también puede arrastrarnos a su necedad. En Proverbios 14:7 se nos dice: aléjate de la presencia del necio, porque en él no hallarás palabras de sabiduría. Esta no es una sugerencia arbitraria, sino una advertencia clara de que hay quienes, lejos de beneficiarse de la instrucción, la desprecian y la convierten en burla. Jesús mismo experimentó esto al hablar con los fariseos y los líderes religiosos de su tiempo. A pesar de que tenían la oportunidad de escuchar la verdad directamente de él,
endurecieron sus corazones y se resistieron a su mensaje. En Mateo 23, 27, 28, Jesús los confrontó con dureza. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. No había nada que pudiera hacer por ellos, mientras ellos mismos se negaran a ver la verdad. En Proverbios 9, 7, 8, encontramos una lección aún más contundente. El que corrige al burlador se gana insultos. El que reprende al malvado se gana desprecio. No reprendas al insolente, no sea que llegue a odiarte. Corrige al sabio y te amará. Dios nos muestra que el problema no está en la falta de oportunidad para recibir ayuda, sino en la actitud del corazón. El sabio valora la corrección, pero el necio la rechaza y responde con desprecio. La historia de Faraón en el libro de Éxodo es un claro ejemplo de esta verdad. Moisés fue enviado a liberar al pueblo de Israel con señales y prodigios, pero Faraón se negó una y otra vez a escuchar la voz de Dios. A pesar de ver las plagas devastar su nación, endureció su corazón y se negó a ceder. Éxodo 8:15 nos dice: pero cuando Faraón vio que había alivio, endureció su corazón y no los escuchó, tal como el Señor lo había dicho. Dios le dio múltiples oportunidades, pero él persistió en su necedad. En lugar de humillarse y cambiar, eligió la destrucción. Pablo también nos advierte sobre estas personas en Tito 3, 10, 11. Al que cause divisiones, amonéstalo una y otra vez, y después de eso, deséchalo. Puedes estar seguro de que tal persona se ha pervertido y vive en pecado, se ha condenado a sí misma. No hay razón para insistir en corregir a quien ya ha decidido ignorar la verdad. En algún punto, lo más sabio es apartarse y permitir que las consecuencias de sus acciones sean su mayor enseñanza. En el libro de Jeremías, Dios le ordenó al profeta que dejara de interceder por el pueblo porque su corazón estaba completamente apartado de él. Jeremías 7:16 dice: tú pues no ores por este pueblo, ni eleves por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te escucharé. Esta es una advertencia severa. Hay quienes han tomado una decisión tan firme de rechazar a Dios que ni siquiera la intercesión puede cambiar su destino. Jesús también nos mostró que no todos están dispuestos a recibir la verdad. En Juan 6, después de que enseñó sobre el pan de vida, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? Juan 6:60. En lugar de suavizar su mensaje para hacer que lo aceptaran, Jesús simplemente dejó que se marcharan. Juan 6:66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. No rogó que se quedaran, ni intentó convencerlos con argumentos más sencillos. Sabía que quien rechaza la verdad por decisión propia no puede ser forzado a recibirla. En el libro de Proverbios se nos repite una y otra vez la importancia de alejarnos de los necios, de aquellos que no buscan sabiduría y que desprecian la corrección. Proverbios 26:11 es una de las advertencias más gráficas. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Ayudar a alguien que se niega a cambiar es como darle un consejo a quien ya ha decidido no escucharlo. En Mateo 10, cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar, les dio una instrucción específica. Si alguien no los recibe ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies. Mateo 10:14. Esto no era solo un gesto simbólico, sino un recordatorio de que no todos están listos para recibir la verdad y que no es nuestra tarea insistir donde el mensaje es rechazado. El rey Acab es otro ejemplo de alguien que rechazó la corrección hasta el final. Dios le envió profetas para advertirle sobre su pecado, pero él eligió escuchar a falsos consejeros
que solo le decían lo que quería oír. Cuando el profeta Micaías le dio la advertencia final de que su decisión lo llevaría a la muerte, Acab lo ignoró y siguió adelante con sus planes. En 1 Reyes 22:8, Acab dice sobre Micaías: aún hay un hombre por quien podemos consultar al Señor, pero yo lo aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino siempre el mal. No quería la verdad, solo quería confirmación de sus propios deseos, y al final su rebeldía le costó la vida. Pablo nos dice en Romanos 1:28 que aquellos que persistentemente rechazan la verdad terminan siendo entregados a una mente reprobada. Como no quisieron tener en cuenta a Dios, Él los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Este es el destino de aquellos que insisten en su necedad. Llegará un punto en el que Dios los dejará seguir su camino y no habrá nada más que podamos hacer por ellos. No todos están listos para recibir ayuda. No todos valoran la corrección. No todos quieren cambiar. La Biblia nos muestra que es peligroso insistir en ayudar a alguien que ha decidido rechazar la verdad. Proverbios 13:20 nos advierte: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios sufrirá el daño. La compañía de los necios no solo es inútil, sino que puede llevarnos a la ruina. Jesús nos enseñó a amar, pero también nos enseñó a discernir. En Mateo 7:15-16 nos advirtió sobre aquellos que parecen ser de Dios, pero en realidad no lo son. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los reconocerán. No se trata de juzgar superficialmente, sino de evaluar si una persona realmente está dispuesta a recibir ayuda o si solo está arrastrándonos a su camino de destrucción. Dios es paciente, pero también es justo. Hay un tiempo para advertir, pero también hay un tiempo para dejar que cada persona coseche lo que ha sembrado. Gálatas 6:7 dice: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Cuando alguien ha elegido el camino del necio, no es nuestra responsabilidad evitarle las consecuencias. La verdadera sabiduría está en saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo corregir y cuándo apartarse. No todas las batallas son nuestras. No todas las personas están listas para recibir la verdad y no todas las ayudas son realmente ayuda. La Biblia nos guía para que actuemos con discernimiento, para que nuestras intenciones sean puras, pero nuestras acciones sean sabias. Desde el principio Dios estableció el trabajo como una parte fundamental de la vida del ser humano. En el jardín del Edén, antes de que el pecado entrara en el mundo, Adán ya tenía la responsabilidad de labrar y cuidar la tierra. Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. El trabajo no es un castigo, sino un diseño divino para el desarrollo, la provisión y el propósito en la vida del hombre. Sin embargo, a lo largo de la historia han existido quienes rechazan este principio y prefieren depender del esfuerzo ajeno. La Biblia es clara en su advertencia sobre estas personas. Pablo, en su carta a los tesalonicenses, estableció un principio ineludible: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. 2 Tesalonicenses 3:10. Este no es un mensaje de indiferencia ante la necesidad, sino una instrucción para evitar fomentar la pereza y la irresponsabilidad. En la iglesia primitiva, algunos creyentes esperaban ser sustentados sin hacer ningún esfuerzo, y Pablo les recordó que cada uno debía asumir su responsabilidad. El libro de Proverbios es insistente en señalar las consecuencias de la pereza. Proverbios 6:9-11 dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y un poco de cruzar las manos para reposo. Así vendrá tu pobreza como caminante y tu necesidad como hombre armado. El descanso es necesario, pero cuando se convierte en un estilo de vida basado en la evasión del esfuerzo, las consecuencias son inevitables.
Jesús en la parábola de los talentos mostró la diferencia entre aquellos que administran bien lo que reciben y quienes lo desperdician por negligencia. En Mateo 25:26, el Señor de la parábola le dice al siervo que no hizo nada con el talento que recibió: siervo malo y negligente. No hubo excusas ni justificaciones para su inacción. Mientras los otros habían trabajado y multiplicado lo que les fue dado, él eligió enterrarlo, temeroso y sin deseo de esforzarse. Su castigo no fue solo la pérdida del talento, sino la separación del favor de su Señor. En contraste, la Biblia exalta el esfuerzo y la diligencia. Proverbios 10:4 enseña: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El trabajo no solo es una fuente de sustento, sino un reflejo del carácter. Aquellos que rechazan el esfuerzo no solo enfrentan la pobreza material, sino también una vida de dependencia y frustración. La historia del hijo pródigo es otro ejemplo de la diferencia entre la diligencia y la pereza. En Lucas 15, Jesús relató cómo un joven decidió abandonar la casa de su padre y malgastar su herencia en placeres sin pensar en el futuro. Solo cuando perdió todo y se encontró en necesidad, cuidando cerdos y deseando alimentarse de su comida, entendió el valor del trabajo y la responsabilidad. Lucas 15:17 dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Su miseria no fue el resultado de una tragedia ajena a su control, sino de sus propias decisiones. Dios es proveedor, pero su provisión no es para quienes rehúsan hacer su parte. En Deuteronomio 28:12 se promete bendición sobre la obra de las manos. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. La bendición está sobre el esfuerzo, no sobre la pasividad. Los israelitas en el desierto recibieron maná del cielo, pero Dios no lo puso en sus bocas. Cada mañana debían levantarse temprano y recogerlo. Éxodo 16:4 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Incluso en los momentos en que Dios provee de manera sobrenatural, siempre hay una acción que se nos requiere. El rey Salomón, reconocido por su sabiduría, habló extensamente sobre la importancia del trabajo. Proverbios 12:24 dice: la mano de los diligentes gobernará, mas la negligencia será tributaria. El esfuerzo no solo trae provisión, sino que también posiciona a las personas en lugares de autoridad. Aquellos que rehúsan trabajar terminan sujetos a quienes sí lo hacen. Jesús mismo trabajó como carpintero antes de comenzar su ministerio. No necesitaba hacerlo, pero eligió dar ejemplo de responsabilidad y esfuerzo. Marcos 6:3 dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María? Su vida fue una demostración de que el trabajo es parte del propósito divino. En Eclesiastés 9:10 se nos da una instrucción clara: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Dios espera que aprovechemos las oportunidades y no las dejemos pasar por pereza o indiferencia. El apóstol Pablo no solo predicó este principio, sino que lo vivió. En Hechos 18:3 se nos dice que trabajaba como fabricante de tiendas para sustentarse. A pesar de que tenía derecho a recibir apoyo como apóstol, decidió dar ejemplo de diligencia. El rechazo al trabajo es una señal de un corazón que no quiere asumir responsabilidades. La Biblia nos muestra que el esfuerzo es una de las maneras en que Dios moldea el carácter. En Gálatas 6:7, Pablo advierte: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Quien no siembra, no puede esperar cosecha. En Nehemías 4:6 se describe la reconstrucción de los muros de Jerusalén con una frase clave: porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Dios estaba con ellos, pero la obra avanzó porque ellos decidieron esforzarse.
En 1 Corintios 15:58, Pablo anima a los creyentes con estas palabras: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El esfuerzo siempre tiene una recompensa, ya sea en esta vida o en la eternidad. Dios bendice el trabajo y espera que cada persona asuma la responsabilidad de su vida. No hay virtud en fomentar la pereza ni en permitir que otros se aprovechen del esfuerzo ajeno. Proverbios 21:25 dice: el deseo del perezoso lo mata, porque sus manos no quieren trabajar. El trabajo es una de las formas en que reflejamos la imagen de Dios. Jesús dijo en Juan 5:17: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Si Dios mismo trabaja, ¿cómo podríamos justificar la pereza? El hombre que rechaza el esfuerzo y espera que otros lo sustenten se está alejando del diseño divino. 1 Timoteo 5:8 lo dice con claridad: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La pereza no es una simple falta de disciplina, es una elección que trae consecuencias. Proverbios 20:4 dice: el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Quien no siembra en su tiempo, no cosecha cuando necesita. El principio es claro: Dios ayuda al que trabaja, bendice al que se esfuerza y fortalece al que enfrenta el desafío con diligencia. Aquellos que eligen la pereza sobre el esfuerzo, la dependencia sobre la responsabilidad y la comodidad sobre el crecimiento, están rechazando el plan de Dios para sus vidas. La ayuda debe ser para quienes la necesitan en verdad, no para quienes rehúsan hacer su parte. Desde el principio, Dios estableció el orden como fundamento de su creación. Todo lo que ha sido hecho tiene un propósito, una estructura y un diseño perfecto en el que cada cosa cumple su función. Cuando este orden es quebrantado, cuando la armonía se rompe, las consecuencias son inevitables. La discordia, la división y el caos no son simples accidentes, sino el resultado de corazones que eligen rebelarse contra lo que Dios ha establecido. La Biblia nos advierte sobre aquellos que no solo viven en el conflicto, sino que lo provocan, lo alimentan y lo utilizan para sus propios fines. El Señor detesta la violencia de los que siembran contienda. En Proverbios 6, 16, 19 se enumeran las cosas que Dios aborrece y entre ellas está el que siembra discordia entre hermanos. Esta no es una falta menor. No se trata de un simple error ni de una debilidad de carácter, sino de un pecado que corrompe y destruye desde dentro. La discordia es un veneno que debilita a las familias, divide a las congregaciones y rompe la unidad entre los hijos de Dios. En el libro de Números, la rebelión de Coré es un claro ejemplo de cómo la contienda puede llevar a la destrucción. Coré, junto con Datán y Abiram, desafió la autoridad de Moisés y Aarón, no porque buscara justicia, sino porque quería poder. Su argumento parecía razonable: toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Números 16:3. Pero Dios conocía sus corazones, sabía que sus intenciones no eran puras y que su objetivo no era el bienestar del pueblo, sino su propio beneficio. El juicio fue inmediato. La tierra se abrió y los tragó vivos, y el fuego consumió a aquellos que los siguieron. El conflicto por sí solo no es señal de injusticia. Jesús mismo dijo que no vino a traer paz, sino espada. Mateo 10:34. Pero su mensaje no se refería a una búsqueda intencional de la división, sino a la consecuencia natural de la verdad. Hay una diferencia entre la oposición que surge cuando se defienden los principios de Dios y la discordia provocada por quienes disfrutan del enfrentamiento. Pablo, en su carta a Tito, dio instrucciones claras sobre cómo tratar con aquellos que generan divisiones. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Tito 3:10. No se nos llama a debatir interminablemente con quienes buscan el conflicto por el conflicto mismo.
No se nos ordena invertir nuestras fuerzas en intentar convencer a quien ha decidido rechazar la corrección. Los fariseos fueron expertos en sembrar discordia. En lugar de regocijarse cuando Jesús sanaba a los enfermos, cuestionaban el día en que lo hacía. En vez de reconocer los milagros, buscaban la manera de acusarlo. Su interés no estaba en la verdad, sino en mantener su posición. En Mateo 12:24, al ver que Jesús expulsaba demonios, dijeron: «Este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios». Su argumento era absurdo, pero no les importaba la lógica. Su propósito era desacreditar, generar confusión, dividir. Dios no es un Dios de desorden. En 1 Corintios 14:33 se nos dice: Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Todo lo que fomenta el caos y la destrucción no proviene de Él. Cuando alguien es fuente constante de pleitos, chismes y enemistades, no importa cuán convincente sea su discurso, su fruto revela su verdadera naturaleza. Jesús advirtió en Mateo 7:16: «Por sus frutos los conoceréis». Las palabras pueden ser engañosas, pero los frutos nunca mienten. En el libro de Nehemías, cuando los israelitas reconstruían los muros de Jerusalén, aparecieron enemigos cuyo único propósito era interrumpir la obra. Sanbalat, Tobías y Gesem no tenían interés en la verdad ni en la justicia. Su meta era impedir el progreso del pueblo de Dios. En Nehemías 6:9, el propio Nehemías reconoce su estrategia. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: «Se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada». Estos hombres usaban la intimidación, la burla y la mentira para tratar de detener la obra. Pero Nehemías no cedió, no se detuvo a debatir con ellos, ni les concedió la influencia que buscaban. Su respuesta fue simple: continuar con la misión que Dios le había dado. Hay quienes buscan la ayuda de otros no porque la necesiten, sino porque desean arrastrarlos a sus conflictos. Proverbios 26:21 dice: «El carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda». Estas personas no buscan reconciliación, sino confrontación. No buscan justicia, sino venganza. No buscan restauración, sino destrucción. Jesús enseñó que los pacificadores son bienaventurados, Mateo 5:9. Pero la paz no significa tolerar el pecado ni aceptar la maldad. Cuando Jesús encontró a los cambistas en el templo, no los ignoró ni los justificó. Juan 2:15 dice: «Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos». Su celo no era por un conflicto sin propósito, sino por la santidad de la casa de su Padre. Los que siembran discordia disfrutan del caos. Son expertos en provocar divisiones, en manipular las emociones, en enfrentar a unos contra otros. Sus palabras parecen razonables, sus argumentos parecen justos, pero su intención es destructiva. Romanos 16:17 advierte: «Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos». La instrucción no es debatir con ellos, ni intentar reformarlos, sino apartarse. El pueblo de Israel sufrió las consecuencias de escuchar a los contenciosos. En el desierto, cuando 10 de los 12 espías regresaron con un informe negativo sobre la tierra prometida, su miedo y su incredulidad se esparcieron rápidamente entre el pueblo. Números 14:1 dice: «Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche». Su queja no era contra los espías, sino contra Dios. La semilla de discordia sembrada por unos pocos llevó a toda una nación a la rebelión, y como resultado, una generación entera murió en el desierto sin ver la tierra que se les había prometido. Dios advierte sobre los labios que destruyen.
En Proverbios 10, 18, 19 se nos dice: el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Las palabras tienen poder, construyen o destruyen. Un corazón que busca el bien edifica con lo que dice, pero el que ama el conflicto destruye con cada palabra que pronuncia. Las Escrituras no solo nos advierten sobre los contenciosos, sino que nos enseñan cómo responder ante ellos. Segunda Timoteo 2, 23, 24 dice: pero evita las cuestiones necias y sin sentido, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. No se trata de ser pasivos ni de ignorar la verdad, sino de no caer en la provocación de quienes buscan pelea por pelea. Los que siembran discordia se presentan como víctimas, como portadores de justicia, como luchadores de una causa noble. Pero su motivación es el orgullo, la envidia, el deseo de poder. Santiago 3:16 dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Su presencia no trae paz, sino caos. No trae crecimiento, sino destrucción. Dios es justo y al final pondrá a cada uno en su lugar. Proverbios 19:5 advierte: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Nada queda oculto ante los ojos de Dios. Ninguna palabra destructiva quedará sin consecuencia. La ayuda no debe ser dada a quienes usan la vida de otros como un campo de batalla para sus propias guerras. La Biblia no nos llama a sostener a quienes hacen de la contienda su estilo de vida. Nos llama a buscar la paz, a edificar, a discernir. Porque donde está Dios, hay orden, hay verdad, hay justicia, y en su justicia no hay lugar para la contienda sin propósito. Desde los tiempos antiguos, la Escritura ha dejado claro que existe una línea divisoria entre aquellos que buscan a Dios y los que lo rechazan. No es una cuestión de ignorancia o falta de oportunidad, sino de una elección deliberada de apartarse de la verdad. Dios extiende su misericordia a todos, pero no obliga a nadie a recibirla. Hay quienes han decidido endurecer su corazón, despreciar la instrucción y burlarse de la santidad. La Biblia advierte sobre el peligro de asociarse con ellos, no por falta de compasión, sino porque su influencia puede desviarnos del camino de la rectitud. El Salmo 1:1 es claro al respecto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La advertencia no solo se trata de evitar sus obras, sino de no compartir su camino ni dar lugar a sus palabras. La comunión con los impíos corrompe, desgasta y debilita la fe. La historia de Israel está llena de ejemplos de cómo la cercanía con quienes rechazan a Dios llevó al pueblo a la idolatría y a la destrucción. En los tiempos de Elías, Acab y Jezabel reinaron sobre Israel con un desprecio absoluto por la ley de Dios. No solo promovieron la adoración a Baal, sino que persiguieron a los profetas del Señor y corrompieron al pueblo con prácticas abominables. En 1 Reyes 21:25 se dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. No solo se apartaron de la verdad, sino que arrastraron a muchos con ellos. Dios envió advertencias, llamó a su pueblo al arrepentimiento, pero la influencia de los impíos fue más fuerte para aquellos que no guardaron su corazón. El apóstol Pablo advierte en 2 Corintios 6:14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Esta no es una prohibición arbitraria, sino una advertencia sobre la incompatibilidad entre la verdad y la mentira, entre la pureza y la corrupción. La relación con quienes desprecian a Dios no puede ser neutra. Tarde o temprano,
uno influirá sobre el otro. En el libro de Nehemías, cuando el pueblo regresó del exilio para reconstruir Jerusalén, algunos de los líderes intentaron hacer alianzas con naciones vecinas que no temían a Dios. Nehemías fue contundente en su respuesta. En Nehemías 13, 26, 27, recordó lo que sucedió con Salomón. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Aun a él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande, prevaricando contra nuestro Dios con mujeres extranjeras. La asociación con quienes rechazan la verdad no es un asunto menor. Aún el hombre más sabio de su tiempo cayó por ignorar esta advertencia. Jesús también fue claro sobre el destino de aquellos que desprecian a Dios. En Mateo 10:14 instruyó a sus discípulos: y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. No dijo que debían quedarse insistiendo, ni que debían forzarlos a creer. Su enseñanza fue directa: si alguien rechaza la verdad, el mensaje no es para él. El rechazo a Dios no es simplemente incredulidad, es una rebelión consciente contra su autoridad. En Romanos 1, 21, 22, Pablo describe esta actitud: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. No es falta de evidencia, no es ignorancia, es soberbia, es orgullo, es la decisión de resistirse a la verdad aunque esté frente a sus ojos. La historia de Faraón es otro ejemplo de esto. Dios envió señales, plagas, advertencias. Le dio la oportunidad de humillarse, de reconocer su autoridad, de permitir que su pueblo se fuera en paz. Pero Éxodo 9:12 dice: y Jehová endureció el corazón de Faraón, y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. No quiso escuchar, no quiso obedecer, y al final su terquedad lo llevó a la ruina. Los impíos no solo rechazan a Dios para sí mismos, intentan arrastrar a otros con ellos. En 2 Pedro 2:1-2 se nos advierte: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. No se conforman con rechazar la verdad, buscan desacreditarla, atacarla, destruirla. Los días de Noé fueron una muestra de esto. Génesis 6:5 describe la condición del mundo antes del diluvio. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No hubo interés en la corrección, no hubo arrepentimiento. Y cuando el juicio llegó, fue definitivo. La incredulidad de los impíos no es pasiva. En muchos casos se convierte en burla, en desprecio, en persecución de quienes eligen la verdad. En el libro de Hechos, Esteban fue apedreado no por un crimen, sino por proclamar el evangelio. Sus verdugos no estaban interesados en debatir, en comprender, en reflexionar sobre sus palabras. Hechos 7, 57, 58 describe su reacción. Entonces, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Su rechazo fue violento, absoluto, ciego. El salmista escribió en el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón: no hay Dios. No porque tenga pruebas de su inexistencia, sino porque le resulta más conveniente negar su autoridad. Su incredulidad no nace de la razón, sino de la rebelión. No se trata de ayudar a quien busca la verdad, sino de entender que hay quienes han decidido rechazarla. En Proverbios 29:1 se advierte: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado,
y no habrá para él medicina. No se puede obligar a nadie a recibir la gracia de Dios. No se puede insistir donde el corazón ya ha decidido cerrarse. Jesús dijo en Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. No es desprecio, es discernimiento. No todos valoran la verdad. No todos desean la salvación. No todos están dispuestos a escuchar. Los impíos han elegido su camino. Su destino está en manos de Dios. Su juicio no nos corresponde. Pero la instrucción es clara. No participar de sus obras, no caminar en sus senderos, no compartir su consejo. Proverbios 4:14-15 dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, sigue adelante. La separación no es una opción, es un mandato. La luz no puede mezclarse con las tinieblas sin perder su brillo. La verdad no puede ser negociada sin ser corrompida. Y la ayuda no puede ser dada a quienes la convertirán en un arma contra la misma justicia que desprecian. Dios es misericordioso, pero también es justo. Y su justicia demanda que se haga diferencia entre quienes buscan su rostro y quienes lo rechazan. Desde el principio, Dios estableció un orden en la creación, una ley de siembra y cosecha que rige tanto el mundo natural como el espiritual. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Quien siembra con generosidad, con amor y con justicia, recogerá el fruto de su esfuerzo. Pero quien solo busca recibir sin dar nada a cambio, sin mostrar gratitud ni transformación, terminará vacío y sin bendición. La Escritura advierte sobre aquellos que solo extienden la mano para pedir, pero nunca abren el corazón para dar. La ayuda no es un derecho que se pueda exigir sin responsabilidad. Es una manifestación de gracia que debe recibirse con humildad y con un deseo genuino de cambio. La Biblia muestra que Dios es generoso, pero no derrama sus bendiciones sobre quienes no valoran lo que reciben. Jesús, al enviar a sus discípulos a predicar, les instruyó con claridad: y cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Mateo 10:14. La ayuda, el mensaje, la gracia no son para aquellos que los desprecian. Si Dios mismo no impone su bondad sobre quienes la rechazan, tampoco se espera que sus hijos entreguen sin discernimiento lo que ha sido puesto en sus manos. En la multiplicación de los panes y los peces, Jesús alimentó a miles con compasión, pero después de ese milagro, muchos lo siguieron no por la verdad, sino por el pan. En Juan 6:26, Jesús los confrontó: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Buscaban los beneficios, pero no el mensaje. Querían la provisión, pero no el compromiso. Sus corazones no estaban dispuestos a recibir lo que realmente importaba. La Escritura enseña que hay quienes se acercan solo cuando necesitan algo, pero una vez que lo obtienen, olvidan a quien les ayudó. En Lucas 17, Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno regresó a darle gracias. Jesús, viendo la ingratitud de los otros 9, preguntó: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Lucas 17:17. No todos valoran lo que reciben. No todos muestran gratitud. Y cuando alguien solo busca la ayuda sin reconocer su fuente, es señal de que su corazón no está dispuesto a cambiar. Proverbios 30:15 utiliza una imagen poderosa para describir a quienes nunca están satisfechos con lo que reciben. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen: dame, dame. Hay personas cuyo único propósito es tomar. No importa cuánto se les ayude, siempre pedirán más, sin intención de mejorar su situación, sin deseo de trabajar, sin interés en cambiar. La ayuda que se da a estas personas nunca es suficiente, porque su corazón no busca restauración, sino dependencia. Dios espera que su pueblo sea generoso, pero también que sea sabio. En 2 Tesalonicenses 3:10,
Pablo establece un principio ineludible: el que no quiera trabajar, tampoco coma. No es una falta de compasión, es una verdad espiritual. La ayuda debe ir acompañada de responsabilidad. Cuando alguien recibe sin dar, sin transformar su vida, sin mostrar fruto, está demostrando que lo que se le ha dado no ha producido cambio en su corazón. Jesús habló de la importancia de multiplicar lo que se recibe. En la parábola de los talentos, el Señor dio recursos a sus siervos y luego pidió cuentas de lo que habían hecho con ellos. Al siervo que escondió su talento y no lo hizo crecer, el Señor le dijo: siervo malo y negligente. Mateo 25:26. La bendición que no se valora se pierde. La provisión que no se administra se quita. Dios no da para que sus dones sean desperdiciados, sino para que sean usados con propósito. La ayuda debe ir dirigida a quienes tienen un corazón dispuesto a recibirla con humildad y gratitud. En el Antiguo Testamento, la ley de Dios ordenaba a los israelitas dejar espigas en el campo para los pobres, pero los necesitados debían ir y recogerlas ellos mismos. Levítico 19:9-10. Dios proveyó para los que no tenían, pero no les llevó el alimento a la puerta. Siempre hubo un principio de esfuerzo, de participación, de responsabilidad. La historia de los israelitas en el desierto es un recordatorio de cómo Dios provee, pero también demanda obediencia y acción. El maná caía del cielo cada mañana, pero cada uno debía recoger su porción. No podían almacenar más de lo necesario, ni esperar que Dios hiciera todo por ellos. Cuando algunos intentaron guardar el maná en exceso, se llenó de gusanos. Éxodo 16:20. Dios da lo necesario, pero espera que cada uno haga su parte. El problema de quienes solo buscan recibir sin dar es que su corazón no está en la provisión de Dios, sino en sus propios deseos. Filipenses 3:19 describe a aquellos cuyo Dios es su vientre, cuya gloria está en su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Su motivación no es la verdad, ni la gratitud, ni el crecimiento espiritual. Solo buscan saciarse sin considerar el propósito de lo que reciben. Jesús enseñó que dar es mejor que recibir. Hechos 20:35. La generosidad es un reflejo del carácter de Dios, pero no es una obligación ciega. Dar sin sabiduría no es generosidad, es desperdicio. La ayuda debe estar dirigida a quienes la recibirán con gratitud y la usarán para crecer, no a quienes la tomarán sin intención de mejorar. En el libro de Proverbios, la pereza y la falta de gratitud van de la mano. Proverbios 19:24 dice: el perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca la llevará. Hay quienes quieren recibir, pero no están dispuestos a hacer ni lo más mínimo con lo que obtienen. No es solo falta de esfuerzo, es un corazón que no valora lo que se le da. El principio de dar y recibir está presente en toda la Escritura. Dios bendice a los que dan con gozo, a los que usan bien lo que reciben, a los que siembran con sabiduría. Pero la ayuda mal dirigida solo refuerza la dependencia y la falta de responsabilidad. En el Salmo 37:21 se dice: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Hay una diferencia entre quien recibe con gratitud y quien solo toma sin intención de devolver, sin intención de honrar lo que se le ha dado. El libro de Ageo muestra un ejemplo de cómo Dios retiene su bendición cuando el corazón de las personas no está alineado con su voluntad. En Ageo 1:6 se describe la frustración de aquellos que buscan la provisión sin poner a Dios en primer lugar. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. La bendición no solo depende de cuánto se recibe, sino de cómo se administra. La Escritura enseña que Dios ama al dador alegre, pero también muestra que dar sin propósito es insensato. Jesús dijo en Mateo 7:6: no deis lo santo a los perros,
ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. La generosidad debe ir acompañada de discernimiento. La ayuda que no transforma, que no produce gratitud, que no lleva a una vida de responsabilidad, se convierte en una carga. La verdadera generosidad edifica, corrige, fortalece. Dios no nos llama a sostener a quienes no valoran la bendición, sino a compartir con aquellos que verdaderamente la recibirán con un corazón dispuesto. La ley de la siembra y la cosecha sigue vigente. Quien solo quiere recibir sin dar, sin crecer, sin cambiar, no está caminando en la voluntad de Dios. Y quien da sin discernimiento, sin considerar el fruto de su ayuda, no está ejerciendo verdadera misericordia, sino alimentando una dependencia que aleja más que acerca a la verdadera provisión divina. La ayuda es un acto de amor, un reflejo del carácter de Dios en la vida de aquellos que han sido llamados a caminar en justicia. Sin embargo, la misericordia sin discernimiento puede convertirse en una carga que destruye en lugar de edificar. La Escritura no solo nos enseña a dar, sino también a entender cuándo dar, a quién dar y cuándo es necesario apartarse. No todo el que extiende la mano lo hace con un corazón dispuesto a recibir corrección. No todo el que pide auxilio está en verdadera necesidad. No todo el que busca ayuda lo hace con intenciones puras. Hay ocasiones en las que ayudar es lo correcto, pero también hay momentos en los que hacerlo es participar en la insensatez, reforzar el pecado y alimentar la rebelión. Dios nos ha dado la capacidad de discernir, de ver más allá de las apariencias, de evaluar no solo la petición de ayuda, sino también el fruto de quienes la solicitan. Jesús en su ministerio ayudó a muchos, sanó enfermos, alimentó multitudes, pero nunca permitió que su compasión se convirtiera en una herramienta de manipulación. No cedió a quienes lo buscaban solo por interés. No adaptó su mensaje para agradar a los que querían un evangelio a su medida. No accedió a las exigencias de los que lo seguían por conveniencia, pero no por convicción. En Juan 2:24-25 se dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Su discernimiento lo protegió de ser usado por quienes solo querían beneficiarse de su poder sin someterse a su autoridad. La ayuda, cuando se da sin sabiduría, puede convertirse en un obstáculo para el crecimiento. Hay quienes necesitan ser corregidos más que sostenidos, quienes necesitan ser confrontados más que respaldados. En la parábola del hijo pródigo, el padre no fue a rescatarlo cuando se encontró en miseria. No envió siervos a sacarlo del corral de los cerdos. No lo buscó para darle comida mientras vivía en desorden. Fue el sufrimiento, la escasez y la humillación lo que lo llevó al arrepentimiento. Lucas 15:17 dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? No fue una ayuda mal dirigida lo que lo restauró, sino el peso de sus propias decisiones. Si su padre hubiera intervenido antes, el hijo jamás habría entendido la necesidad de volver. La disciplina es una forma de amor tanto como la misericordia. En Hebreos 12:6 se nos dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No toda dificultad debe ser eliminada, no toda carga debe ser aliviada, no toda prueba debe ser interrumpida. Hay procesos que son necesarios para la transformación del corazón. Cuando se intenta ayudar a alguien que Dios está disciplinando, lo único que se logra es estorbar el trabajo divino. Hay situaciones que han sido permitidas para que la persona aprenda, para que reflexione, para que regrese al camino correcto. Intervenir donde Dios está corrigiendo es ponerse en oposición a su voluntad. El apóstol Pablo entendió esta verdad cuando habló sobre aquellos que se alejan de la fe y persisten en la rebelión. En 1 Corintios 5:5 dijo respecto a un hombre que vivía en pecado: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne,
a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Su instrucción no fue orar para que se le librara de las consecuencias de su pecado, ni proveerle recursos para que continuara en su error. Fue permitir que el dolor de su situación lo llevara al arrepentimiento. La ayuda no es siempre lo que el otro quiere, sino lo que realmente necesita. Hay momentos en los que el acto más misericordioso no es extender la mano, sino apartarse, dejar que las consecuencias hablen, permitir que el vacío de la falta de recursos, la soledad de la insensatez, el peso de la mala decisión, sean la voz que llame al cambio. Proverbios 13:18 dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia la corrección, mas el que acepta la reprensión será honrado. No se trata de abandonar, sino de reconocer que hay quienes solo aprenden cuando la ayuda se retira. Dios mismo permite que el hombre enfrente el fruto de sus actos. En Jeremías 2:19, el Señor le dice a su pueblo: tu maldad te castigará y tus rebeldías te reprenderán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios. No les ofreció liberación sin arrepentimiento, no suavizó el juicio para evitarles sufrimiento, permitió que sus propias decisiones los alcanzaran, porque sólo así podrían entender la gravedad de su error. El amor sin justicia no es amor. La compasión sin verdad no es compasión. La ayuda sin discernimiento no es ayuda. Jesús no vino al mundo solo a sanar y proveer, sino a confrontar, a llamar al arrepentimiento, a establecer el reino de Dios en corazones transformados. En Lucas 9:62 declaró: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Su llamado fue radical, su mensaje fue claro. El compromiso con la verdad es más importante que cualquier otro vínculo. La Escritura advierte sobre aquellos que siempre reciben pero nunca cambian, sobre los que buscan la provisión de Dios, pero no su voluntad, sobre los que piden sin intención de dar. Proverbios 21:25 dice: el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. No es falta de recursos lo que los destruye, sino la actitud de su corazón. La ayuda no puede estar dirigida a sostener una mentalidad de dependencia, sino a promover el crecimiento, la madurez y la responsabilidad. El corazón generoso debe ser también sabio. No se trata de cerrar la puerta a quien verdaderamente necesita, sino de discernir quién está dispuesto a recibir la corrección junto con la ayuda. En Proverbios 9:8 se nos dice: no reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Hay quienes rechazan la verdad aunque se les dé con amor. Hay quienes desprecian la corrección aunque se les ofrezca con paciencia. Jesús dijo en Mateo 7:16: por sus frutos los conoceréis, no por sus palabras, no por sus peticiones, no por su necesidad aparente, sino por su fruto. ¿Muestran humildad? ¿Tienen un corazón dispuesto a cambiar? ¿O simplemente buscan recibir sin transformar sus caminos? Dios bendice la generosidad, pero no la insensatez. En 2 Corintios 9:7 se nos dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La ayuda debe darse con gozo, no por obligación, no por presión, no por manipulación. El que busca solo recibir sin dar nunca, entenderá el valor de lo que se le ha dado. El que insiste en el error sin querer cambiar, nunca aprovechará la oportunidad que se le ofrece. El que se acerca solo por interés y no por convicción, nunca permanecerá.